Bienvenido, hermano y hermana, al programa de hoy, Enseñanza Bíblica. Y la enseñanza que vamos a hablar hoy la vamos a hacer en 7 partes y vamos a hablar de las 7 montañas. Y la vamos a hacer en 7 partes, porque si no sería muy largo. Y la primera montaña, o el primer monte que yo quiero hablar esta tarde, lo podemos llamar el monte de la tentación. Aleluya, el monte de la tentación. Y sobre ese monte de la gran tentación podemos ver Cristo como el grande vencedor sobre el monte de la tentación. Aleluya. Y ahí podemos ver, hermano mío, que el diablo llevó a Jesucristo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y todas estas cosas son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. El que tenga Biblia, vamos a coger el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 37, y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra de Dios: en medio de todo nuestro problema, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total en el nombre de Jesús. Amén. Ahí podemos ver, hermano mío, todas las cosas del cielo. Podemos ver que todas las cosas del cielo y de la tierra, cualquier quiera sea, no son tan grandes como para exhibir el libre amor de Dios, como la Navidad de su coigual Hijo como expiación por el pecado del hombre en la cruz, y todo lo demás sigue a la unión con Él, y le enteré en Él todas las cosas. Todo esto que pueda ser causa o medio de cualquier bien real para el cristiano fiel, el que ha preparado una corona y un reino para nosotros, nos dará lo que necesitamos, hermanos míos, en el camino para alcanzar lo que nos falta en nuestro camino. Pero los hombres pueden justificarse a sí mismos, aunque la acusación contra ellos esté plenamente vigente. Pero si Dios justifica, eso responde a todo. Amén. Por eso, hermano mío, que así somos asegurados por Cristo el pago de nuestra deuda por el mérito de su muerte. Sin más que eso, Él ha resucitado. Esta es la prueba convincente de la justicia divina fue satisfecha. ¿De qué manera? De manera que tenemos un amigo a la diestra de Dios. Toda posteridad le ha sido dado a Él, que está allí Él intercediendo. Porque el creyente dice: tu alma dentro de mí, oh, que Él fuera mío, y oh, que yo fuera de Él, que yo pudiese compadecerme y vivir para Él en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, no juegue, porque tu espíritu, no juegue con tu espíritu, no juegue con las cosas de Dios, ni confunda tu pensamiento en duda, porque a veces nos encontramos estéril, interminable, sino como está convencido de la impiedad, cree que aquel que justifica al limpio está condenado, pero Cristo ha muerto y ha resucitado. Aleluya. Escapa a Él. Esa es la caridad
vuelve a Él, escápate y ponte en los brazos de Cristo. Escápate del mundo, escápate del pecado, de las tentaciones y corre a los brazos de Él. Porque esa es la caridad. Habiendo Dios manifestado su amor, Él da su propio Hijo por nosotros, y podemos pensar que haya algo que prueba o que pueda apartar o eliminar este amor. Porque Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho me puede separar del amor de Cristo. Porque los problemas nos causan y nos muestra ninguna disminución de su amor. El que estemos viviendo los problemas, o por culpa de los problemas de enfermedad, eso no va a disminuir el amor de Dios. No importa qué tentación tiene, que el amor de Dios no va a disminuir hacia ti. Y no importa de que seas separado de los creyentes, queda suficiente. Nadie puede quitar a Cristo del creyente, nadie puede quitar al creyente de Cristo. Eso basta, porque todos los riegos nada significa. Si pobres pecadores, si somos pobres pecadores, aunque abunde con posesiones de este mundo, ¿qué causas tan vanas son? Puede decir, hermano mío, de cualquiera de ellas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tentación, la enfermedad, los problemas económicos, nada. Nada puede que hasta te saque las habitaciones preciosas, la amistad, la fortuna. Nada te puede separar del amor de Cristo. Puede que viva hasta para ver y esperar tu partida, pero al final debe separarte porque debe de morir. Entonces, adiós a toda, y cuando vamos a morir decimos adiós a todas las cosas de este mundo y considera del supremo valor. ¿Qué te ha quedado? Te ha quedado pobre en el alma, que no tienes a Cristo. Y si aquello de lo que cual te separa es costoso para ti, sin poder hacerlo no llega. Y sin poder hacerlo, la culpa condenadora de todos tus pecados, si no llega a tirar lo que Dios te manda. Pero el alma que está en Cristo, cuando le quita las demás cosas, se aferra a Cristo. Y esta separación no lo piensa. Si cuando llega la muerte, y eso, hermano mío, rompe todas las demás uniones, hasta el del alma con el cuerpo, lleva el alma del creyente a la unión más íntima con su amado Señor y al gozo pleno de Él para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que los libros de Romanos, hermano mío, nos presenta, hermano mío, una, ¿cómo dice el texto? Nos presenta una enseñanza más importante, porque el apóstol Pablo, quien nos habla sobre la libertad que tenemos en Cristo, a lo largo del capítulo 8, Pablo va a desagranado las verdades fundamentales de nuestra fe cristiana, incluyendo la obra del Espíritu Santo a la adopción por Dios. Porque aquí vemos la esperanza de la gloria futura y la certeza del amor de Dios por nosotros. Pablo nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es importante, hermano mío, de entender que esta victoria no es algo que obtenemos, hermano mío, no es algo más que vamos a obtener más por nuestro propio esfuerzo, no, sino que es una consecuencia de nuestra unión con Jesús. Pablo nos recuerda nuestra identidad, que se basa en Él y no en lo que hacemos o que dejamos de hacer. Aunque nos enfrentamos, hermanos míos, con muchas luchas en la vida, no estamos solos, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para ser más que vencedores. También nos recuerda que no es nuestra fuerza o habilidad donde se encuentra nuestra victoria,
sino en la obra de Cristo en nuestra vida. Por muchas tentaciones que podemos tener en nuestra vida y estar en el monte de la tentación, Dios nos dará victoria sobre los pecados, sobre las tentaciones y sobre todo lo que nos preocupa. Y ese versículo nos invita a confiar en las obras de Dios, en nuestra vida de cada día. No importa qué desafío enfrentamos, podemos estar seguros de que Él siempre estará con nosotros y nos va a sostener incluso en medio de las pruebas y de las dificultades. Pero en lugar de confiar en nuestra propia fuerza, debemos de recordar que nuestra verdadera fuerza se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Es posible que te pregunte, ¿cómo podemos ser más que vencedores en medio de la lucha de la vida? La respuesta se encuentra en Cristo, hermano. El que es nuestra fuerza. Cristo es nuestra fuerza, es nuestra esperanza. Y debemos de aprender a confiar en Él y a depender de Él en todo momento. Porque la victoria no se trata de evitar las pruebas, sino de permanecer firme en Cristo a través de ella. Hay otra posibilidad u otra pregunta posible. Es cómo podemos saber que somos más que vencedores. La respuesta es que podemos ver los frutos de la obra de Cristo en nuestra vida. Cuando confiamos en Él, experimentamos más paz, más gozo y amor en medio de las pruebas. También vemos cómo Él nos ayudará y va a superar la dificultad, cómo nos permite ser una luz en el mundo. En resumen, Romanos 8:37 es una grande afirmación de nuestra victoria en Cristo. Debemos de recordar que la victoria no se trata de mostrar nuestra propia habilidad, sino de la obra de Él. En nuestra vida, cuando confiamos en Él, podemos vivir una vida llena de gozo, llena de paz, e incluso en medio de las luchas y dificultades, que así que sigamos adelante con la confianza que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Y seamos más que vencedores en Cristo, porque el poder transformador de la victoria, en cada paso que damos encontramos pequeña batalla que puede destacarnos, o desgastarnos, o desanimarnos. Pero sin embargo, nos revela una verdad profundamente. No nos enfrentamos a esta lucha solo. El único, y tenemos que estar unidos a Cristo y descubriremos una fuerza sobrenatural que nos transformará y nos capacitará para ser más que vencedores. Esta es la victoria. No solo se manifiesta en momentos de triunfo, sino también en nuestra capacidad para encontrar la paz y la esperanza en medio de las tormentas. Y recordamos que siempre que aunque haya mucha circunstancia y las circunstancias sean difíciles, estamos sostenidos por un amor eterno que nos permite que en Él somos imparables en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermano, que Jesús fue tentado. ¿Cómo tentado? Ahí podemos ver una diferencia en el orden de las tres tentaciones. En este evangelio y el de Lucas parece que en Mateo también tenemos el orden cronológico y en Lucas el moral. Aleluya. Y podemos ver la primera tentación fue dirigida contra el cuerpo de Jesús. Habiendo pasado 40 días y 40 noches sin comer, Él tenía una grande necesidad de tener pan. Pero rechazó la sugerencia del tentador. Con la misma palabra de Dios,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto sucedió en el desierto. Jesús fue tentado en el desierto. Luego que Dios lo reprenda, el diablo lo llevó al monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ofreciendo a la vez toda esa gloria. Y si le adoraba y se postraba a sus pies, cuál alto fue el precio exigido por el tentador. ¡Qué pretensión! Siendo Jesús el digno objeto de adoración de toda criatura, tanto en el cielo como en la tierra, esta tentación fue dirigida, hermano mío, contra el alma de Cristo, en lugar de los deseos y afectos y ambiciones y culto. Por eso que decimos siempre: bendíceme, alma mía, a Jehová. Aleluya. Porque el libro de los Salmos, capítulo 3, Salmo 103, 1 dice: te alabaré con toda mi fuerza. Es un himno del rey David. Y con toda la fuerza de mi ser alabaré a mi Dios. Ahí podemos ver que David está cantando por el perdón de pecado, y que el perdón del pecado es quitado de lo que nos impedía de tener lo bueno, y somos restaurados al favor de Dios, que, hermanos míos, nos conceden las cosas buenas. Piénsese en la provocación. En la provocación era pecado y sin embargo fue perdonado. ¿Cuántas provocaciones, sin embargo, hermanos míos, son todas perdonadas? Dios sigue perdonado porque nosotros seguimos pecando y nos arrepentimos. Por eso te digo que el cuerpo encontrará la triste consecuencia del pecado de Adán y está sujeto a muchas enfermedades, y también en el alma. Pero solo Cristo perdona todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Él solo es que sana todas nuestras enfermedades. Y la persona que haya sanado, Dios también lo sana de sus pecados, porque tiene bien cimentada la seguridad de que es perdonado. Cuando Cristo, por gracia y consolación de su Espíritu, restaura a su pueblo de su corrupción, aparte que le perdona y que cubre su pueblo y que perdona a su pueblo de su corrupción, también lo llena de un nuevo con vida, lo llena de nuevo con vida y gozo, lo cual es para ellos una primicia de la vida y de gozo eterno, que se puede entonces decir que regrese en los días de su juventud. Aleluya. Por eso que el salmista, hermano mío, da un incencio en este salmo con una llamada a la adoración, y reconociendo que Dios no puede sacar de la tentación, porque la importancia de bendecir al Señor, la adoración es un acto de redención y sumisión al Señor. Y reconociendo su soberanía y grandeza, la adoración no solo es importante en la vida espiritual de un creyente, sino que también tiene efecto positivo en nuestra salud emocional y física. Cuando alabamos a Dios, nuestro enfoque cambia de nuestros problemas y preocupaciones hacia Él. Esto nos da una sensación, hermano, de paz y de tranquilidad, sabiendo que en el Señor tiene todo el control. Además, la adoración nos ayuda a recordar las promesas del Señor y su fidelidad, de lo que Él nos da. Lo que Él nos da es esperanza y fortaleza para superar los desafíos de la vida. Por eso, la importancia de honrar al nombre del Señor.
Por eso que el salmista también nos recuerda que debemos bendecir su santo nombre. En la cultura judía, el nombre de Dios era considerado muy sagrado y no podía ser utilizado en vano. Honra su nombre significa reconocer su poder y autoridad en nuestra vida actual y en consecuencia. ¿Cómo podemos honrar su nombre? Honrar el nombre de Dios incluye obediencia y obedecer a su mandamiento y vivir una vida que refleje el carácter de su amor, pero también significa reconocer su soberanía en toda la área de nuestra vida y confiar en Él en todo momento, sabiendo que su voluntad es la mejor para nosotros. Ese Salmo 103 nos recuerda que debemos bendecir al Señor con todo nuestro ser y honrar, hermanos míos, y honrar su nombre en todo momento, porque la adoración no es solo es importante en nuestra vida espiritual. Bienvenido, hermano y hermana, al programa de hoy, Enseñanza Bíblica. Y la enseñanza que vamos a hablar hoy la vamos a hacer en 7 partes y vamos a hablar de las 7 montañas. Y la vamos a hacer en 7 partes, porque si no sería muy largo. Y la primera montaña, o el primer monte que yo quiero hablar esta tarde, lo podemos llamar el monte de la tentación. Aleluya, el monte de la tentación. Y sobre ese monte de la gran tentación podemos ver Cristo como el grande vencedor sobre el monte de la tentación. Aleluya. Y ahí podemos ver, hermanos míos, que el diablo llevó a Jesucristo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y todas estas cosas son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. El que tenga Biblia, vamos a coger el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 37, y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra de Dios: en medio de todo nuestro problema, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total en el nombre de Jesús. Amén. Ahí podemos ver, hermanos míos, todas las cosas del cielo. Podemos ver que todas las cosas del cielo y de la tierra, cualquier quiera sea no son tan grandes como para exhibir el libre amor de Dios, como la Navidad de su coigual Hijo como expiación por el pecado del hombre en la cruz, y todo lo demás sigue a la unión con Él, y le enteré en Él todas las cosas. Todo esto que pueda ser causa o medio de cualquier bien real para el cristiano fiel, el que ha preparado una corona y un reino para nosotros, nos dará lo que necesitamos, hermanos míos, en el camino para alcanzar lo que nos falta en nuestro camino. Pero los hombres pueden justificarse a sí mismos, aunque la acusación contra ellos esté plenamente vigente. Pero si Dios justifica, eso responde a todo. Amén. Por eso, hermanos míos, que así somos asegurados por Cristo el pago de nuestra deuda por el mérito de su muerte. Sin más que eso, Él ha resucitado. Esta es la prueba convincente de la justicia divina fue satisfecha. ¿De qué manera? De manera que tenemos un amigo a la diestra de Dios. Toda posteridad le ha sido dado a Él.
que está allí Él intercediendo. Porque el creyente dice, tu alma dentro de mí, oh, que Él fuera mío, y oh, que yo fuera de Él, que yo pudiese compadecerme y vivir para Él en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, no juegue, porque tu espíritu, no juegue con tu espíritu, no juegue con las cosas de Dios, ni confunda tu pensamiento en duda, porque a veces nos encontramos estéril, interminable, sino como está convencido de la impiedad, cree que aquel que justifica al limpio está condenado, pero Cristo ha muerto y ha resucitado. Aleluya. Escapa a Él. Esa es la calidad. Vuelve a Él, escápate y ponte en los brazos de Cristo. Escápate del mundo, escápate del pecado, de las tentaciones, y corre a los brazos de Él, porque esa es la calidad. Habiendo Dios manifestado su amor, Él da su propio Hijo por nosotros, y podemos pensar que haya algo que prueba o que pueda apartar o eliminar este amor, porque Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho me puede separar del amor de Cristo. Porque los problemas nos causan y nos muestra ninguna disminución de su amor. El que estemos viviendo los problemas, o por culpa de los problemas de enfermedad, eso no va a disminuir el amor de Dios. No importa qué tentación tiene, que el amor de Dios no va a disminuir hacia ti. Y no importa de que seas separado de los creyentes, queda suficiente. Nadie puede quitar a Cristo del creyente, nadie puede quitar al creyente de Cristo. Eso basta, porque todos los riegos nada significa. Si pobres pecadores, si somos pobres pecadores, aunque abunde con posiciones de este mundo, ¿qué causas tan vanas son? Puede decir, hermano mío, de cualquiera de ellas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tentación, la enfermedad, los problemas económicos, nada. Nada puede. Puede que hasta te saque las habitaciones preciosas, las amistades, la fortuna. Nada te puede separar del amor de Cristo. Puede que viva hasta para ver y esperar tu partida, pero al final debe separarte, porque debe de morir. Entonces, adiós a toda, y cuando vamos a morir decimos adiós a todas las cosas de este mundo, y considera del supremo valor. ¿Qué te ha quedado? Te ha quedado pobre en el alma, que no tienes a Cristo, y si aquello de lo que cual te separa es costoso para ti, sin poder hacerlo no llega, y sin poder hacerlo, la culpa condenadora de todos tus pecados, si no llega a tirar lo que Dios te manda. Pero el alma que está en Cristo, cuando le quita las demás cosas, se aferra a Cristo, y esta separación no lo piensa. Si cuando llega la muerte, y eso, hermano mío, rompe todas las demás uniones, hasta el del alma con el cuerpo, lleva el alma del creyente a la unión más íntima con su amado Señor y al gozo pleno de Él para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que los libros del Romano, hermano mío, nos presenta, hermano mío, ¿cómo dice el texto? Nos presenta una enseñanza más importante, porque el apóstol Pablo, quien nos habla sobre la libertad que tenemos en Cristo, a lo largo del capítulo 8,
Pablo va a desagradar las verdades fundamentales de nuestra fe cristiana, incluyendo la obra del Espíritu Santo a la adopción por Dios. Porque aquí vemos la esperanza de la gloria futura y la certeza del amor de Dios por nosotros. Pablo nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es importante, hermano mío, de entender que esta victoria no es algo que obtenemos, hermano mío, no es algo más que vamos a obtener más por nuestro propio esfuerzo, no, sino que es una consecuencia de nuestra unión con Jesús. Pablo nos recuerda nuestra identidad, que se basa en Él y no en lo que hacemos o que dejamos de hacer. Aunque nos enfrentamos, hermanos míos, con muchas luchas en la vida, no estamos solos, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para ser más que vencedores. También nos recuerda que no es nuestra fuerza o habilidad donde se encuentra nuestra victoria, sino en la obra de Cristo en nuestra vida. Por muchas tentaciones que podemos tener en nuestra vida y estar en el monte de la tentación, Dios nos dará victoria sobre los pecados, sobre las tentaciones y sobre todo lo que nos preocupa. Y ese versículo nos invita a confiar en las obras de Dios, en nuestra vida de cada día. No importa qué desafío enfrentamos, podemos estar seguros de que Él siempre estará con nosotros y nos va a sostener incluso en medio de las pruebas y de las dificultades, sino que también tiene efecto positivo en nuestra salud emocional y física, a medida que aprendemos a honrar su nombre y adorarlo con todo nuestro ser, experimentemos una vida de paz, de esperanza y de confianza en su amor y felicidad. Y podemos decir también por medio de una alabanza que salga del corazón como David, podemos contemplar el llamado de que el salmista hace en este Salmo 103:1. Sentimos un profundo anhelo, un rendimiento ante la magnificencia de nuestro Creador, y cada nota de alabanza que brota de nuestro ser es un testimonio de gratitud, una respuesta de su amor incondicional. Por eso, hermano mío, a bendecir al Señor con nuestras armas, no solo levantamos nuestras voces, sino que también entregamos nuestro ser confiando que su soberanía abrazará cada rincón de nuestra existencia, así que en la adoración encontramos la esencia misma de la vida, un refugio seguro donde podemos renovar nuestra fuerza y rendir homenaje a su eterno nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y por segunda vez, hermano mío, por segunda vez, Él derrotó al tentador citando la palabra de Deuteronomio 6:13. Por lo tanto, adoras a Dios, obedezca a Dios, solo a Él. Si tiene que hacer algún juramento, jure solo en el nombre de Dios. Aquí vemos que los medios para mantener y guardar la religión en nuestro corazón y en nuestro hogar. En primer lugar, meditación. Debemos poner la palabra de Dios en nuestro corazón para que nuestro pensamiento esté cada día ocupado en ella. Segundo, la educación religiosa de los niños. Repetible con frecuencia estas cosas. Ser cuidadoso y exacto en la enseñanza de vuestros hijos. Enseña esta verdad a todos los que están bajo vuestro cuidado en cualquier forma. Tercer punto, hablar con piedad. Hablar de esta cosa con la debida reverencia y sinceridad para beneficio, no solo de vuestros hijos, sino de vuestros siervos, amigos y compañeros. Usar toda oración para descubrir con quién su rodea. No asusto, dudoso
discutible, sino las claras verdades de la ley de Dios y a las cosas que corresponden a nuestra paz. Cuarto, lectura. Tenemos que leer francamente la palabra de Dios. Dios mandó a su pueblo que escribiera la palabra de la ley en sus paredes y en el rollo del pergamino que debía llevar colgado en su muñeca. Esto era obligatorio al pie de la letra para los judíos, como el plan para nosotros es saber que todos los medios debemos familiarizarnos con la palabra de Dios para usarla en todas las ocasiones, para prevenir al pecador y para cuidarnos en el deber, porque nunca debemos tener vergüenza de nuestra religión ni reconocer, y tenemos que reconocerla bajo su control y gobierno. Aquí hay una advertencia: no tenemos que olvidar a Dios en el día de la prosperidad, el día de la abundancia, cuando se le facilita todo por Navidad. Era dado a sentir seguro a sí mismo ya y a olvidar a Dios. Por tanto, cuidado que no olvidamos del Señor cuando estamos sanos o salvos. Cuando el mundo sonríe, somos proclives a contejarlo y a esperarse felices en Él. Pero si olvidamos aquel que es nuestra única porción y reposo, se necesita mucho cuidado. En un momento así, entonces cuidadito. Esta alerta, habiendo sido avisado del peligro de la tentación. No tentará al Señor tu Dios, desesperado de su poder y bondad, mientras seguimos en la hacienda de nuestro deber, ni presumiendo de ello cuando salimos de este camino. Porque, dice la palabra, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Por eso que la tercera tentación se le presentó sobre el pináculo del templo, que fue contra el espíritu y la parte superior del ser. Es con el espíritu en lugar de la inteligencia y no puede tener conocimiento de Dios. Y uno tiene que tener conocimiento de Dios para evitar la tentación, el monte de la tentación. Si no tiene el conocimiento de Dios, de la palabra, no puede evitar la tentación, el monte de la tentación. Y esta vez el diablo citó de una manera incompleta un trozo de las escrituras sagradas, pero el Señor tenía almacenada en su corazón. La palabra entrará como la espada del Espíritu, y por tercera vez venció al enemigo diciendo: no tentará a tu Dios el Señor. Aleluya. Porque la tentación nuestra, cada creyente es un vencedor, ha vencido varias cosas que Dios te ha ayudado. Es solamente pensar que habrá esta distinción delante del tribunal de Cristo una vez que el Señor haya venido. Hay tres enemigos, hermano, que tenemos que luchar cada día, el cristiano. La carne, que significa luchar contra nuestro cuerpo. El mundo, que significa pelear contra nuestras almas. Y está el diablo, que él no ataca nuestro espíritu, y el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia contra el espíritu que está en la iglesia. Porque en la iglesia de los Corintios se encontraba estos tres males, contrato y respeto: la fornicación de la carne, las cosas del mundo, o sea, las inclinaciones del alma, según la que encontramos, hermanos míos, en el libro 2 de Corintios 6:14. No participe en nada lo que hace lo que
los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco está junta la luz con la oscuridad. No tenemos que participar con las personas que no siguen a Cristo, que hacen cosas malas, que hacen cosas que no le agrada a Dios, que viven en la oscuridad. Nosotros tenemos que hacer lo bueno y no lo malo, porque la luz no puede juntarse con la oscuridad. Aleluya. Porque dice la palabra, malo es los creyentes que se junte con los malos y profanos, porque la palabra incrédulo, hermanos míos, se le aplica a todos los desposeídos de la fe verdadera, porque los pastores verdaderos están avisando a su amado Hijo del Evangelio a no unirse en yugo de los malvados, porque los efectos fatales de rechazar los preceptos de la Escritura acerca de los matrimonios. Y ahí se puede notar claramente, en lugar de ayudar, de tener una ayuda idónea, la unión trae una trampa. Lo que tiene la cruz de estar unido desigualmente, sin que sea su falta de voluntaria, porque espera consuelo bajo de ella. Pero cuando los creyentes establecen esta unión contraria a la expresa de la advertencia de la palabra de Dios, debe de esperar mucha angustia. Por eso que se extiende también la conversación corriente. No debemos entablar amistad ni familiar con hombres malos, incrédulos, aunque no podamos evitar por completo ver, oír y estar con los tal. Nunca debemos, no obstante elegidos como amigos, no debemos corrompernos junto con ellos, porque si estamos junto con ellos corrompernos, nos vamos a contaminar a sí mismos con pecado. Salir en medio de los hacedores de iniquidad y apartarnos de sus placeres y empresa vana, pecaminosa, de toda conformidad, la corrupción de este mundo presente. Si es un privilegio la envidiado de ser hijo o hija de un príncipe eterno, ¿quién puede expresar la dignidad y la felicidad de ser hijo e hija de Todopoderoso? Aleluya. Y las malas doctrinas es un intento contra el Espíritu, según que sabemos, como dice el libro de 1 Corintios 15, en la vida de David hubo estos tres fracasos: su pecado de la carne contra Betsabé. Los tres fracasos de David era su pecado de la carne contra Betsabé. Cuando vemos el libro de 2 de Samuel 11:4, dice: entonces David mandó a traer, y cuando se la llevaron, tuvo relación con ella. Luego ella regresó en su casa. Apenas había tenido su periodo y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Ahí podemos ver y podemos observar la ocasión del pecado de David, que lo condujo a caer, descuidando su ocupación. Se quedó en Jerusalén. Cuando nos salimos, hermanos míos, del camino del Señor y del camino de nuestro deber, estamos en el monte de la tentación. Porque amar o tener amor al juicio, ahí vemos la pereza, da mucha ventaja al tentador. La pereza da mucha ventaja al tentador, porque con un ojo errante no había hecho pacto con su ojo como Job. Se le olvidó a David en el momento, y podemos notar los pasos del pecado, cómo el camino del pecado es cuesta para abajo, no cuesta para arriba.
Cuando los hombres comienzan a hacer el mal, no puede detenerse, porque lo agravante del pecado, ¿cómo pudo David reprender, castigar a los demás, aquello mismo, lo cual tenía conciencia de que él mismo era culpable? Porque en la vida del rey David, hermano mío, en su deseo desenfrenado de tener a Betsabé, la esposa de Uría, lo lleva a cometer, con trato y respeto, perdóname por la frase, un adulterio con ella. Y este episodio tiene varias implicaciones y enseñanzas que podemos extraer para nuestro crecimiento espiritual. Es importante, hermano mío, detener y entender su contexto bíblico. En este capítulo se presenta a David como rey de Israel. Una tarde que se encontraba en el techo de su palacio, descubrió a una mujer muy hermosa que estaba en la bañera. Y esta mujer era Betsabé, la esposa de Uría, uno de los soldados de David, que se encontraba en frente de batalla. David se lució por la belleza de Betsabé, envió a buscarla, y cuando llegó a su palacio, durmió con ella. Cuando se enteró de que Betsabé estaba embarazada, trató de cubrir su pecado, pero las cosas no salieron como él esperaba. Uría, su marido, se negó a volver a casa para estar con su esposa, mientras su compañero de guerra seguían luchando. David, en un afán por ocultar su pecado, decidió de enviar a Uría al frente de la batalla para que muriera en el combate. Una vez que Uría murió, David tomó a Betsabé como su esposa. Y esto nos muestra cómo David tomó a Betsabé. La palabra tomar aquí no se utiliza de manera positiva, como cuando cualquiera toma a otra persona en matrimonio, sino que muestra la intención de David de poseer a Betsabé por su propio placer. David que ha quebrantado la ley de Dios, desobedeciendo el mandamiento, no cometerá adulterio, y violó el matrimonio de Uría y de Betsabé. Podemos ver que en este pasaje como el pecado nos lleva a tomar decisiones poco sabias y nos alejamos del plan de Dios para nuestra vida. David quiso ocultar su pecado en un intento de salvar su reputación. Se convirtió en un asesino y un adulterio. Por eso que este pasaje tiene varias lecciones que podemos aplicar a nuestra propia vida. En primer lugar, nos enseña la importancia de no ceder a la tentación. David había evitado muchos problemas si hubiera resistido a su deseo, a detener a Betsabé. Debemos aprender a controlar nuestras pasiones y resistir las tentaciones que nos se presentan. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que debemos tomar responsabilidad por nuestras acciones. David intentó descubrir su pecado, pero Dios lo descubrió. Y debemos de ser sinceros con nosotros mismos y con las personas que están a nuestro alrededor y tomar responsabilidad por nuestras acciones. Y por último, de este pasaje nos muestra que Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Aunque David cometió este horrible pecado, Dios aún le amaba y le ofreció una oportunidad de arrepentimiento. Debemos de recordar, aunque nuestro pecado pueda parecer grande, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos con un corazón sincero, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencia, pero también muestra la misericordia y el perdón de Dios, y debemos aprender de resistir a las tentaciones y ser sinceros con nosotros mismos y con los demás,
porque Dios es un Dios de misericordia. Siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos con un corazón sincero. Ese peso del pecado en la profundidad del alma de David se encierra en una lucha tan humana como la nuestra. El deseo, la tentación le consigue la caída. Esa historia, sus historias nos recuerda que un instante de debilidad se puede romper la confianza, porque ahí podemos causar un daño incurable, pero también es un llamado a la interrupción y a la esperanza. E incluso a los corazones más quebrantados puede hallar redención en el abrazo amoroso de Dios, y eso nos hace reflexionar sobre nuestras elecciones, sobre lo que buscamos, sobre la luz. Siempre tenemos siempre la luz que nos va a guiar, y eso recordando que si importa cuán lejos no podemos estar caídos de Dios, pero la misericordia divina nos espera con los brazos abiertos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, en un lapso de fe contra el alma, Él desciende a los filisteos. David vive entre los filisteos, hermanos míos, pero David se quedó pensando: uno de estos días Saúl me va a matar, es mejor que vaya a vivir en la tierra de los filisteos, así Saúl dejará de perseguirme por todo Israel y podré vivir tranquilo. Eso se pensaba David. Pero la incredulidad es un pecado que es fácilmente así a día. Aún los hombres buenos, cuando hay lucha por fuera y temores por dentro, es difícil de superar. El Señor aumenta nuestra fe. Podemos sonojarnos a pensar que la palabra de un filisteo tuviera más valor que la palabra de un israelita, y de que la ciudad de Gat fue un refugio para un hombre bueno, cuando la ciudad de Israel le negaron refugio seguro. David consiguió un lugar cómodo, no solo distante de Gat, sino que era la frontera con Israel, donde podía mantener comunicación con su compatriota. Y su soberbia contra el espíritu, él manda contra su ejército. Por eso, hermanos míos, que el capítulo de 10 de Corintios trata el fracaso de Israel y de la consecuencia fatales, siendo una advertencia para nosotros, para que no caiga en tal desgracia. Así, el que piensa estar firme, que mire que no caiga. No hable del peligro de la confianza propia. A veces cuando los ancianos amonotea a un creyente o amolesta a un creyente que está acercándose al borde de una caída, la respuesta es: no tenga cuidado, yo estoy bien. No tenga cuidado, que estoy bien. Pero la tal persona no está bien. En el monte harto el diablo quiso llenar el alma de nuestro Señor Jesucristo por medio de sus ojos, mostrándole la gloria infinita de este mundo malo. Por eso, hermanos míos, lo estaba presentando y le estaba aquí presente en este gran enemigo. Aún procura de engañar la humanidad por artimaña, valiéndose para que tú puedas valer lo que ve con tus ojos, que son como una videna que va directamente en el alma, como una avenida que va directamente en el alma. El diablo te quiere presentar muchas cosas, porque el diablo hoy presente, ese mismo enemigo, quiere procurar engañar a la humanidad, enseñándole una avenida guapa, hermosa a tus ojos, que va directamente en el alma, llevándote en las cosas del mundo. Uno de los últimos inventos es la televisión. Hay creyentes que saben que no se conviene de ir al cine o a las carreras de caballo, pero por medio del televisor estas cosas entran en su hogar por medio de la televisión. Además, te contamina,
te contamina el alma con cosa sensual al televisor, le quita el tiempo y apetito del bien, podría ser dedicado a la palabra de Dios, porque Cristo es nuestro ejemplo supremo. Con sus recursos podemos ser, hermano mío, vencedores, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Porque Juan, por eso te digo, Dios nos dio a conocer su ley por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre, el que Dios mismo ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios, hemos recibido muchas bendiciones por medio del Hijo de Dios. Cronológicamente, en la entrada de su obra, Cristo vino después de Juan, pero en toda otra forma fue antes que. La expresión muestra claramente que Jesús tenía existencia antes que aparezca en la tierra como hombre, y Él habitaba toda plenitud que solo los pecadores caídos tienen y recibirá por fe. Todo lo que hace sabio, fuerte, santo, útil y dichoso, todo lo que recibimos por Cristo se resume en esta sola palabra: gracia. Escaparse de la tierra de los filisteos. Y ahí presenta una decisión grande que tenía que coger David en su vida: escaparse de la tierra de los filisteos para evitar ser perseguido por Saúl. Y en este acto David podría parecer un poco sorprendente, que ya él había sido ungido como el próximo rey de Israel. ¿Por qué tiene que escapar cualquiera que había recibido una promesa de Dios sobre su vida? Puede que David se sintiera desanimado por las constantes persecuciones de Saúl y creyera que la promesa de Dios había sido revocada. Puede que también se sintiera impresionado por el poder de los filisteos y a lo mejor creyera podía encontrar refugio en ello. Sin embargo, la decisión de David no fue correcta. Se alejó de su pueblo y de la voluntad de Dios. Por eso que Pablo ha dicho: Cristo que me fortalece. David no estaba fortalecido, porque esa naturaleza de sentirse abrumado, asustado, cuando enfrentamos circunstancias difíciles en la vida. Pero igual que David, debemos recordar que Dios es fiel y que podemos encontrar refugio en Él. En lugar de escapar de nuestro problema, podemos confiar en Dios y enfrentamos con valentía. ¿Alguna vez hemos sentido tentación de escapar de nuestro problema o de nuestra responsabilidad? Cuando nos encontramos en situación difícil, es fácil de escapar, pero el correr no siempre resuelve los problemas. A veces puede ser que nos encontramos enfrentados con otros problemas que son peores que los originarios, pero debemos de recordar que Dios es nuestra fuerza en medio de nuestra prueba. Él nos va a dar fortaleza, nos va a guiar para superar los obstáculos de nuestro camino. En lugar de escapar, debemos confiar en Dios y buscar su dirección para nuestra vida. No tenemos que tener duda que Dios las reprenda. Puede ser que nos preguntamos por qué David buscaría refugio en los filisteos, siendo que era, hermano mío, en los filisteos, que sabiendo que era enemigo de Israel. Es posible que David haya llegado a la conclusión que Saúl no lo encontraría en territorio filisteo, porque nadie le esperaba allí. Su perspectiva era que a menos de acudir a este lugar, era menos probable que Saúl lo encontrara. Lo encontraba en ocasiones en la encrujida de la duda y del miedo, tal como lo ocurrió a David. En ese momento, cuando nuestro corazón era encontrar un lugar seguro y podemos sentir la tentación a elegir camino que nos aleja de la promesa de Dios,
Recordamos que incluso cuando sintamos perdidos, su amor nos rodea, su guía está disponible para nosotros volver a Él, a ver de escapar. Y siempre el mejor es Él es el mejor refugio. Por eso que el Juan 1:16 comienza en el primer capítulo presentando a Jesús como la encarnación de la palabra de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se encuentra dentro del contexto de la presentación de Jesús, quien es fuente de toda gracia y verdad. Dice que su plenitud recibimos toda gracia sobre gracia. Aquí su plenitud se refiere a la plenitud de Cristo, que contiene toda la plenitud de la divinidad. La gracia que recibimos en Cristo es abundante, ya que es gracia sobre gracia, es decir, una gracia detrás otra. Esta gracia se refiere a la bondad y el amor de Cristo manifestado en la vida y obra de Jesús, que surge de la fuente de nuestra bendición, nuestro crecimiento, nuestra vida en Jesucristo mismo. Él es la fuente de nuestra plenitud, porque el apóstol Pablo escribe que Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así como creyente podemos acudir en Él en cualquier momento para recibir su plenitud y gracia. Por eso que Juan habla que es la fuente de consuelo y de esperanza para los creyentes, y esto nos enseña que como cristianos no tenemos que hacer nada para merecer la gracia de Dios que viene gratis por medio de Jesús. Solo tenemos que acudir a Él, recibiendo su plenitud, dejando que su gracia fluye a través de nosotros, para recordar que no estamos solos, que siempre podemos acudir a Cristo, que Él es nuestra fuente de gracia y de bendición. Él nos ayudará a confiar en Dios, sabiendo que podemos encontrar en Él todo lo que necesitamos. Y esto nos invita a pensar sobre nuestra relación con Jesús. ¿Estamos confiados en Él para recibir su plenitud y gracia cada día? ¿Estamos permitiendo que su amor y bondad fluya a través de nosotros y nos transforme a su imagen? Por eso que Dios nos llama a aplicar esta verdad en nuestra vida de cada día. Debemos de acudir a Jesús y aprender que su plenitud y gracia, debemos dejar que su gracia fluye a través de nosotros, manifestándose en nuestra palabra y acción. Por eso que Juan nos hace un recordatorio de que nuestra fuente de vida y de bendición radical y radica en Jesús, y que solo tenemos que acudir a Él para recibir su plenitud y gracia. Tenemos que existir y a depender de Él cada día y aplicar su verdad en nuestra vida para así compartir su amor y bondad con el mundo, porque la gracia que abunda, la gracia te va a abundar. No podemos evitar de sentirnos agradecidos por la generosidad de Jesús, como si tuviéramos un amigo que siempre está ahí con un regalo para nosotros, sin que tengamos que hacer nada por ello. Cada día su bendición renueva y nos recuerda que su amor es infinito. Hermano mío, es infinito su amor. Así que ¿por qué no aprovecha esa oferta y deja que su gracia fluya en nuestra vida? Es un recordatorio que no estamos solos, que siempre podemos contar con su ayuda en el nombre de Jehová. Aleluya, lo creo por la fe, hermanos míos. Por eso que Dios nos da un ejemplo de vida de Cristo en la vida de nuestro Señor. Podemos notar y poner en práctica para cuidarnos en el camino de la victoria, como la obediencia y la oración. Él siempre, hermano mío, Él siempre fue obediente a la voluntad de Dios, aún hasta la muerte y muerte de la cruz. Siempre ha sido obediente, porque la oración era una parte integral de su vida. Por ejemplo, la noche que le entregó Judas, sabía dónde encontrarle, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Estaba hablando de Getsemaní. Sin duda era un lugar de Getsemaní, era un lugar de oración. La exhortación de sus 3 discípulos privilegiados ha encontrado dominio
lo privilegiado lo ha encontrado durmiendo en Getsemaní. Por eso le dice, velar y orar para que no entréis en tentación. Pero ellos estaban durmiendo en Getsemaní. Por eso que Dios dice, acude al monte de la tentación. ¿Qué tenemos que hacer, Señor, cuando estamos encima del monte de la tentación? Orar y velar para que no entréis en el monte de la tentación. Aleluya. Porque el pecado, hermanos míos, el pecado empezó en el huerto de Edén. Ahí se pronunció la maldición, ahí se pronunció y prometió al Redentor. Y un huerto, un jardín es simiente prometida dentro del conflicto con la serpiente antigua. Cristo fue sepultado también en un huerto. Entonces, cuando pasemos, hermanos míos, cuando pasemos por nuestro huerto, meditando en los sufrimientos de Cristo, en el huerto, nuestro Señor Jesús, sabiendo todas las cosas que le iba a sobrepasar, se adelantó y preguntó, ¿a quién busqué? Cuando el pueblo quiso obligarlo a llevar una corona, él se retiró. Pero cuando vinieron, hermanos míos, cuando vinieron a obligarlo a llevarlo a la cruz, él se ofreció. Porque vino a este mundo para sufrir y fue al otro mundo para reinar. Él demostró claramente lo que podía haber hecho cuando lo derribó. Pudiera hacerlo, hermanos míos, podría hacerlo, dejarlo muerto, pero no, lo hizo así. Y debe de ser, y debe haber sido el efecto del poder divino, que los oficiales y los soldados dejaron que los discípulos se fueran tranquilamente, después de la resistencia que le ofrecieron. Pero Cristo nos da el ejemplo de mansedumbre en los sufrimientos y del sometimiento a la voluntad de Dios. En toda cosa que nos concerna, es solo la copa, cosa de poca monta, es la copa que nos es dada. Los sufrimientos son la deidad, no es dada por el Padre, que tiene la autoridad del Padre, ni por hacer el mal. El afecto de un padre y no tiene intención de herirlo, de hacerle daño. De ejemplo de nuestro Salvador, debemos aprender a recibir nuestras aflicciones más ligeras y preguntamos si debemos resistir a la voluntad de nuestro Padre o desconfiar de su amor. Estamos atacados con la cuerda de nuestra iniquidad, con el yugo de nuestras transgresiones. Cristo ha hecho ofrenda del pecado por nosotros, para liberarnos, para ser libre de esta atadura. Se sometió a ser atado por nosotros. Debemos nuestra libertad a su atadura, así al Hijo de Dios que nos ha hecho libre, en el nombre de Jesús. Pero tenemos algunos recursos. Junto con la oración del creyente, debe hacerse siempre un examen propio, confesando su pecado. Si no examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí se trata de la necesidad del examen delante de la cena del Señor. Si el creyente sigue practicando, sabiendo lo que no es agradable a Dios, será culpable. Su conciencia será culpable y su corazón será endurecido. El Señor se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que la aprendamos y para que sea así, que no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo y que no creen en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. No seremos castigados. Porque el apóstol lo describe, la ordenanza sagrada de la cual tenía conocimiento por revelación de Cristo. En cuanto los signos
visible. Estos son el pan y el vino, lo que se come y se llama pan, aunque al mismo tiempo se dice cuerpo del Señor, mostrando claramente que el apóstol está mostrando claramente no quiere significar que el pan fue cambiado en carne, porque Mateo dice que nuestro Señor le invitó a todos a beber de la copa, como si hubiera previsto con esta expresión que un creyente fue privado de la copa, porque las cosas significa: por estos signos eternos son cuerpo y sangre de Cristo, su cuerpo partido, su sangre derramada, junto con todos los beneficios que fluyen de su muerte y sacrificio. Porque las acciones de nuestro Señor fueron a tomar el pan y la copa, dar gracia, parte el pan y dar el uno y la otra. Las acciones de los cumulantes fueron tomar el pan y comer, tomar la copa y beber, haciendo esto y haciendo esa cosa en memoria de Cristo. Pero los actos eternos no son el todo ni la parte principal de lo que debe de hacer en esta santa ordenanza. Lo que participa de ella tiene que tomarlo a Él como su Señor y su vida rendirse a Él y vivir para Él. Aleluya. En ella tenemos un relato de finalidad de esta ordenanza. Tiene que hacerse en memoria de ¿quién? En memoria de Cristo, para mantener fresca nuestra mente, su muerte por nosotros. Y también para recordar que Cristo intercede por nosotros en la diestra de Dios en virtud de su muerte. No es tan solo en memoria de Cristo, de lo que Él hizo y sufrió, sino para celebrar su gracia en nuestra redención. Declaramos que su muerte es nuestra vida, la fuente de todo nuestro consuelo y esperanza. Nos gloriamos en tal declaración, mostrando su muerte y reclamando como nuestro sacrificio en nuestro rescate aceptado. La cena del Señor no es una ordenanza que se observe solo por un tiempo o por un deber ser perpetual, porque el apóstol expone a los corintios del peligro de recibirla con un estado mental inapropiado, uno conservado. El pacto con el pecado y la muerte, mientras se profesa, renueva y confirma el pacto con Dios. Pero sin duda, ellos incurren en gran culpa y así se vuelve material, obligada de juicio espiritual. Pero los creyentes temerosos, hermano mío, los creyentes temerosos, ¿qué es lo que pasa con él? No debe descorazonarse de asistir a esa santa ordenanza, no, porque el Espíritu Santo nunca hubiera hecho de que esta escritura se hubiera puesto por escrito para disuadir de su deber de los cristianos serios, aunque el diablo, que Dios los reprenda, le ha usado a menudo. Aquí el apóstol Pablo estaba dirigiéndose a los cristianos y avisándole que esta alerta del juicio temporal con que Dios corrige a su siervo que le ofende. Y en medio de la ira, Dios se acuerda de la misericordia, porque muchas veces castiga a lo que ama. Mejor es soportar problemas en este mundo que ser miserable para siempre, porque el apóstol nos señala el deber de lo que va a la mesa del Señor. El examen de uno mismo es necesario para participar correctamente en esta ordenanza sagrada. Si no examinamos gravemente para condenar y enderezar lo que hemos hecho malo, podríamos detener los juicios divinos. Por eso que el apóstol lo termina todo con una advertencia contra la irregularidad en la mesa del Señor, de la cual era culpable de los corintios, cuidando de todo esto para que ellos no se unan en la adoración de Dios, como para provocarse y acercarse con vergüenza sobre Él. Pero acércate y no te acerques
para vengarte sobre sí, pero acércate con un corazón sincero y avergonzado. Y se cuenta una historia de una señora que consiguió un perrito por protección contra ladrones. Era un buen perro casero y labraba día y de noche. A veces cualquiera se acercaba, él pensaba ladrar, pero ella sufría de los diablos y castigaba a su perrito, con el resultado que éste dejó de ladrar. Por fin, cuando llegó un ladrón, él pudo llevar consigo todo, ya que el perro había aprendido a quedarse callado. Cuán importante es entonces obedecer a la voz de la alerta, que es la conciencia, al reconocer delante de Dios toda la falta y recibimos el perdón. O además, una buena conciencia no indicará si es sincero nuestro motivo a hacer una cosa. Puede haber un motivo oculto, como la codicia, la soberbia o el agrado propio, en lugar de un deseo de agradar a Dios. Aleluya. Y tenemos que cumplir con la palabra de Cristo, la palabra de Dios, porque Cristo crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, porque la gracia de Dios estaba sobre él, y todo lo que le escuchaba se maravillaba de su inteligencia y de su respuesta. Por eso estaba guardado de la tentación, porque estaba empeñado en la palabra. Por el honor de Cristo es lo que los niños deben asistir al servicio público de adoración. Sus padres no regresaron hasta que se quedaron los 7 días de fiesta. Es bueno de quedarse hasta el final de una ordenanza, como corresponde a quien dice. Aleluya. Es bueno, hermanos míos, de responder a una ordenanza. Y aquí está lo bueno, lo que pidieron su consolación en Cristo y las pruebas de que tenía parte en él. Debemos de reflexionar dónde y cuándo y cómo perdieron el deber de regresar. Lo que recupere en su pérdida familiar con Cristo debe ir al lugar aunque Él ha puesto su nombre. Ahí puede esperar de encontrar lo que tú has perdido. En medio de la tentación podemos perder muchas cosas, pero si vamos al lugar de la casa de Dios, podemos encontrar lo que hemos perdido, porque ahí está Dios esperándote. Ellos hallaron en una parte del templo donde los doctores de la ley tenían su escuela, y estaba sentado ahí escuchando sus instrucciones, planteando preguntas y contestando interrogantes, con tal sabiduría que escuchaba su deleite con él. La persona joven debe procurar el conocimiento de la verdad divina, asistir al ministerio del Evangelio y hacer tal pregunta a sus ancianos y maestros que tienda incrementalmente su cuerpo para que pueda crecer su conocimiento. Por eso la palabra de Dios dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y cuando nos perdemos por falta de conocimiento, ahí viene en el monte de la tentación y estamos vencidos. Pero si estamos llenos de conocimiento, vamos a luchar y a resistir a la tentación, porque lo que busca Cristo con lloro, con llanto, lo encontrará con gozo más grande. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre debo de estar?, dijo Jesús. Debo de estar en la casa de mi Padre, en la obra de mi Padre. Debo ocuparme del negocio de mi Padre. He aquí un ejemplo, hermano mío, porque conviene a los hijos de Dios, en conformidad con Cristo, asistir al negocio de su Padre Celestial y hacer todos los demás intereses le ceda el lugar. Aunque era hijo de Dios, no obstante estuvo sometido a su Padre terrenal. Entonces, ¿cómo responderán los hijos de los hombres débil y necio que desobedece a su Padre?
Como sea que rechazamos los dichos de los hombres porque son oscuros, no debemos pensar así de los dichos de Dios. Lo que al principio es oscuro puede después volverse claro y fácil. Lo más grande, lo más sabio, lo más eminente puede aprender de este admirable niño divino, que conoce nuestro lugar, oficio, es la grandeza más verdadera del alma, para negarnos las divisiones y placeres que nos coincide con nuestro estado y vocación. Dice la palabra: tu ley está en medio de mi corazón, y de él dice proféticamente el salmista. El salmista anuncia la maravillosa obra de la redención hecha por nuestro Señor Jesucristo. La sustancia debe llegar al lugar, es Cristo, que da la gloria a Dios y gracia al hombre, que era imposible doblar por medio de los sacrificios. Observamos la separación de nuestro Señor Jesús para obra y se ofreció como mediador. En el rollo del libro estaba escrito de él. En los rollos sellados de los decretos y consejos divinos está registrado el pacto de la redención. También todos los libros del Antiguo Testamento había algo escrito sobre él. Ahora, la compra de nuestra salvación ha sido hecha y ha salido al proclamar, llamándonos a ir y aceptar. Se predicó libre y ampliamente. Que quiera se emprenderá, que se empreñe de la predicación del Evangelio de Cristo y estaría sometido a la grande tentación de ocultarlo. Pero Cristo y lo que llama a la obra son, hermanos míos, llevados adelante de ella. Aleluya. Creamos, hermanos míos, su testimonio y confiamos en su promesa y nos sometemos a su autoridad en el nombre de Jesús. Por eso que el libro del Salmo 119, el escritor afirma: en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. No hay arma tan eficaz contra el tentador. Creo que el arma, las escrituras guardadas en nuestro corazón, para no pecar cuando seamos tentados. No hay arma tan eficaz como esta arma, como la Biblia, como la escritura, la palabra de Dios, contra el tentador, que sirve como espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Así podemos vencer el monte de la tentación con la palabra de Jehová. Jesús respondió al diablo con la palabra. Por eso que la corrupción original que todos hemos agregado el pecado actual es ruina del joven, vivir sin la ley de Dios. Si no tiene ninguna ley, si no escoge ninguna ley, si coge una ley falsa, va a andar por las reglas de la Escritura y va a dudar de nuestra propia sabiduría y fuerza que depende de Dios. Las pruebas que el propósito de la santidad es sincero, hermanos míos. La palabra de Dios es un tesoro digno de guardar, que no hay donde guardarlo en forma segura, sino que nuestro corazón, para oponer los preceptos de Dios al dominio del pecado, porque la promesa de Dios es la seducción del pecado y su amenaza a la violencia del pecado. Tenemos que tener mucho cuidado, que sea nuestra oración que Él nos enseñe su estatuto para que siendo participe en su santidad y podamos también ser participe de su bienaventuranza, y lo que alimentará su corazón con el pan de la vida debe alimentar a muchos con sus labios. Aleluya. Porque en el camino de los mandamientos de Dios está la inescrutable riqueza de Cristo, pero no meditamos en los preceptos de Dios para un buen propósito. Si nuestro buen pensamiento no produce buena obra, acudamos. No solo
meditaré en tu estatuto, sino que en lo que haré con regocijo. Y bueno será probar la sensibilidad de nuestra obediencia, remostrándose en su fuente, porque la realidad de nuestro amor por el gozo y los deberes asignados. Porque el Señor siempre tenía la mano tan ocupada con su ministerio de amor a favor de la humanidad, que no tenía tiempo para otras cosas. En una ocasión, él dijo a su madre: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre es necesario de estar? ¿Por qué dice esto? Porque el diablo siempre anda a buscar de mano desocupada para emplearla en su negocio, como cuando David paseaba en el techado de su palacio. Debemos redimir al tiempo sirviendo fielmente a nuestro Señor, y Él nos salvará del maligno. Pero David se descubrió, porque hay creyentes carnales como David, que pasan largos ratos charlando, criticando, hasta propagando escándalo. Ellos caen en las redes de Satanás, propagando, haciendo escándalo. Esa persona cae en las redes de Satanás. En las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado, pero en muchas palabras no falta pecado. El apóstol dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, y sigamos lo que construye y contribuye a la paz y a la mutual edificación, porque los cultos de la asamblea son una provisión de Dios para proteger al creyente. Cuando Pedro abandonó a su Señor para seguirle solo de lejos, pronto se encontró sentado en la compañía de los enemigos suyos, calentándose las manos para luego sufrir la derrota más grande de toda su vida. Pedro se estaba calentando las manos en un fuego y ha sufrido las más grandes derrotas de toda su vida cristiana. Y podemos escuchar las buenas la buena amonestación de Dios. No dejarlo y no dejarlo de congregarnos. Tenemos que dejar de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso habla de otra protección, es la de vivir en plena expectativa de la venida del Señor. Esto inspira devolución, constancia, la obra de nuestra fe, del trabajo, de nuestro amor, de nuestra constancia y nuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, hermanos míos, tenemos que ser muy cuidados. Tenemos que ser muy cuidados, hermanos míos. Tenemos que entender que el nombre de la ciudad significa el que gana la victoria. Es la única epístola en la cual se habla de los creyentes como en Dios y en el Señor Jesucristo. Donde otro dirá: en tal ciudad era un modelo de la iglesia tralucense. Él recibió la recomendación apostólica. Claro que es la promesa de la segunda venida de Cristo. Había tenido una influencia poderosa en la espiritualidad de aquellos santos, y ellos estaban ganando la victoria. Es de suma importancia para todo creyente, en especial para la juventud, asegurarse que la voluntad del Señor antes de tomar un paso, una decisión bien, sea en cuanto a tal matrimonio el ejemplo donde vive. Muchos han hecho
naufragio de su vida espiritual. Muchas veces un naufragio en su vida espiritual para tomar un paso falso. En la multitud de los consejeros han seguido. Cristo es el grande consejero y lleva ese nombre, el consejero. Él escoge ancianos espirituales para dar un buen consejo a tiempo, basándose en la Escritura. Cristo es el gran intercesor de su pueblo. Lo vemos como sumo sacerdote, viviendo siempre para interceder por nosotros, por lo cual lo puede también salvar perpetuamente a lo que Él se acerca. La persona que se acerca a Dios, Dios está preparado para salvarle. Esto no es un cuento en cuanto a verse salvo del infierno, sino de fracasar en la vida cristiana. Por eso que dice, escribo a vosotros, seamos vencedores, dice el apóstol Juan, que se dirige a los jóvenes diciendo, escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno, y porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Que cada de las 7 cartas de la iglesia en Asia termina con la promesa de recompensa que el Señor ofrece al vencedor. Ustedes los mayores les escribió porque conoce a Jesús, quien existía de antes de que Dios creara el mundo. A ustedes los jóvenes les escribo también porque han sido valientes, han sido y han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Por medio del mensaje han vencido la tentación del diablo. Como los cristianos tienen su estado propio, tienen sus deberes, pero hay aspectos en obediencia que afecta a todo, particularmente el amor mutual y el desprecio al mundo. El discípulo sincero, hermano mío, es sincero. El discípulo sincero es más joven, es perdonado. Cuando un discípulo es sincero, puede ser más joven, es perdonado. Porque la comunión de los santos va acompañada del perdón del pecado. Lo que tiene la permanencia más prolongada de la escuela de Cristo necesita aún más consejo y instrucciones. Se debe de escribir a los padres y predicarle. Nadie es demasiado viejo para aprender, pero esto vale especialmente para los jóvenes Cristo. Eso vale para los jóvenes Cristo Jesús. Aunque haya alcanzado fortaleza de espíritu y tiene sano sentido, que haya resistido a las primeras pruebas y las primeras tentaciones, haya roto con las malas costumbres y ha roto con las malas relaciones y ha entrado por las puertas estrechas de la conversión verdadera, se vuelve a dirigir a los diferentes grupos de cristianos, porque los niños en Cristo saben que Dios es su Padre. Esa es una sabiduría, porque los creyentes avanzados que conoce a aquel que fue desde el comienzo, antes que el mundo fue hecho, muy bien puede ser guiado. Por eso renuncia a este mundo, porque la gloria, hermanos míos, de la persona joven será la fortaleza en Cristo, en su gracia. Ello vence al maligno por medio de la palabra de Cristo. Por eso el libro de Apocalipsis dice, y se le ve Juan, el león de la tribu de Judá, como vencedor. Pero uno de los ancianos me dijo, no llore más, que ha salido el vencedor, el heredero del trono de David, quien se le llama el león de tribu de Judá. Solo él tiene la autoridad de romper los 7 sellos y de abrir los rollos. Porque el apóstol vio la mano del que estaba sentado en el trono, un rollo de pergamino de forma habitual en aquel tiempo sellado con 7 sellos. Representaba los propósitos secretos de Dios que iba a ser revelado, los diseños de los métodos, la providencia divina
para la iglesia en el mundo. Está establecido y terminado, que quede escrito, los consejos de Dios, que está entero, oculto de los ojos, de los entendimientos de las criaturas. No se le quita el sello, ni se le abre inmediato. No diversa parte del rollo, sino una parte después de la otra, hasta que todo el misterio del consejo y conducta de Dios esté consumado al mundo. Las criaturas no pueden abrirlo ni leerlo, solo el Señor puede hacerlo. Lo más que ve y más que desea más, lo que va visto, su gloria, desea conocer su voluntad, pero hasta los hombres buenos pueden estar demasiado adelante, apresurado para escuadriñar misterio de la conducta divina. Tal deseo se convierte en lamento y pensar si no usó un contexto pronto. Si Juan lloró mucho porque no podría leer el libro de los decretos de Dios, ¿cuánta razón tiene mucho para derramar río de lágrimas por su ignorancia del Evangelio de Cristo, de cual depende la salvación eterna? Nosotros no tenemos que llorar por no poder prever sucesor futuro acerca de nosotros, el que esté en el mundo. La ansiosa perspectiva de la perspectiva futura, una previsión de la calamidad venidera, no hará por igual. Inepto para nuestros deberes y conflicto presente o volver inquietamente nuestro día de prosperidad. Pero podemos desear saber, por la promesa y profecía de la Escritura, cuál crea el sucesor final para los creyentes, para la iglesia que el Hijo encarnado ha privilegiado para que aprendamos todo lo que necesitamos saber, porque Cristo está como mediador entre Dios y los ministerios. Y el pueblo se le llama león, pero aparece como un cordero inmolado, parece con las marcas de su sufrimiento, para mostrar que intercede por nosotros en el cielo, y en virtud de la beatificación que hizo, parece como cordero, como 7 cuernos y 7 ojos, que puede perfecto para ejecutar toda la voluntad de Dios y la sabiduría perfecta para intentarla y hacerla en la manera más eficaz. Porque el Padre puso el libro de su eterno consejo en manos de Cristo, y Cristo lo tomó rápidamente y alegremente en sus manos, porque se deleita en dar a conocer la voluntad de su Padre, y Él da el Espíritu Santo para revelar la verdad y la voluntad de nuestro Señor. Y voy a concluir con esto. Apocalipsis capítulo 12. Él habla de nuestros hermanos que han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Los intentos del dragón resultaron infructuosos contra la iglesia y faltaron para su propio interés. La sede de esta guerra era en el cielo, pero en la iglesia de Cristo el reino del cielo es en la tierra. La parte era Cristo, el gran ángel del pacto, y sus fieles seguidores. Y podemos ver que aquí, he dicho, pues si fueron seguidores. Podemos ver aquí, hermanos míos, que que Jesús era el ángel del pacto y sus fieles seguidores, y Satanás y sus instrumentos es la fuerza de la iglesia. La fuerza de la iglesia está en tener al Señor Jesús como capitán de la salvación en ellos, porque Cristo, el pacto, el ángel del pacto, y el diablo tiene en sus seguidores y su instrumento, pero la fuerza de la iglesia está en tener nuestro Señor Jesucristo como capitán de la salvación. Aleluya. Por eso que la idolatría pagana, que no era la adoración de los demonios, fue echada de los imperios por la difusión del cristianismo, porque la salvación y la fuerza de la iglesia solo debe atribuirse al rey y cabeza de la iglesia. El enemigo vencido
odia la presencia de Dios, pero está dispuesto a comparecer para acusar al pueblo de Dios, cuidándonos para darnos causa, acusarnos cuando hemos pecado, presentándonos delante del Señor para que el Señor nos condene a nosotros mismos y nos encomienda nuestra causa a Cristo como nuestro abogado. Los siervos de Dios vencen a Satanás por la sangre de Cordero como su causa. Por la palabra de sus testimonios, la predicación poderosa del Evangelio es potente por medio de Dios para derribar fortaleza. Por su valor, paciencia, los sufrimientos de ellos, no amaron tanto a su vida, pero la rindieron por causa de Cristo. Esto era los guerreros y las almas por la cual el cristianismo derrocó el poder de la idolatría pagana. Si los cristianos hubieran seguido peleando con esta arma y con otra, y como esta, su victoria hubiera sido más numerosa y gloriosa, y su efecto más duradero. Los redimidos vencieron por su simple confianza en la sangre de Cristo como la única base de su esperanza. Y en esto debemos ser como ellos. No debemos de mezclar nada más con esto. Y acabo con esto. Por ser esto postrero día tiempo peligroso, sentimos una preocupación por nuestros hermanos y hermanas jóvenes, pero no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás, que Dios los reprenda, en busca de la caída de lo que son columnas en la iglesia. Un ejemplo histórico lo tenemos en el caso de Ben-Hadad, rey de Siria, que se alió con su ejército contra Israel. Dios le ordena a sus capitanes: no peleen ni con gran, ni con chico, ni con solo contra el rey de Israel. Esto era la clave para lograr la derrota de Israel. A morir el rey, su ejército fue esparcido. El rey de Siria había dado esta orden en las 30 de su capital, de sus carros combate y ataque solo al rey de Israel. Por eso Acab trató malamente de traicionar a Josafat, para que corriera peligro a cambio de asegurarse él mismo. Lo que consigue, lo que se une a los hombres malos, eso se consigue la persona que se une a la persona mala. ¿Cómo espera que sea verá y se verá con su amigo? Le ha sido falso conmigo. Había dicho con cumplimiento a Acab: soy como eres tú. Y sin duda ahora fue confundido con aquel. ¿Cómo explicarte eso? Lo que se dice que son, ¿cómo decir? Las personas que se dice que son verdaderos y son falsos con Dios. ¿Cuántas personas hay falsas en los cultos? Varias personas, que sea el impuesto que tenga. Había dicho cumplimiento a Acab, que él es como tú sin duda, y ahora fue confundido. Lo que se junta con personas malas corre en peligro de tener parte de su clan. Al librar a Josafat, Dios le dejó saber que no lo había abandonado, aunque estaba descontento con él. Dios es amigo, Él no falla. Cuando los amigos le fallan, Él no falla. Y que nadie piense que se esconde del juicio de Dios. Él dirigió la flecha que hirió a Acab. No escapa con vida. Lo que Dios ha condenado a muerte no se puede escapar. Acab vivió lo suficiente para ser cumplida parte de la profecía de Micaías. Tuvo tiempo para sentirse morir. Con cuánto horror debe de haber pensado en el mal que había él cometido. Porque la caída moral de un anciano o de otra persona de responsabilidad tiene una repercusión grave en el testimonio y en el estado espiritual de la asamblea. El enemigo no solo ataca a la persona sola, sino también al conjunto de los santos.
Por eso la palabra dice, oh Galata, insensato, ¿quién se fascinó para no obedecer a la verdad? Pero el creyente no tiene razón ninguna por qué ser derrotado por Satanás y sufrir pérdida delante del tribunal de Cristo. Al contrario, tiene todo su favor para vencer al mal, triunfar en la buena lucha de la fe. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro hermano y nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aquí era la enseñanza sobre la primera montaña de la tentación. Para no ser tentado, tenemos que ser, que la palabra de Dios esté impregnada en nuestro corazón, guardarla, cuidarla, meditarla, y tenemos que ser fortalecidos por la palabra. Tenemos que vivir con la palabra y solamente con la palabra. Aleluya. Tenemos que ser más que vencedores por medio de Jesucristo. Por eso tenemos victoria sobre los problemas, sobre las tentaciones, si guardemos la palabra y meditamos la palabra en el nombre de Jesús. Sin decir más nada, hermano, aquí se acaba nuestro programa Enseñanza Bíblica sobre la primera montaña de la tentación. Y os digo, hermanos míos, al próximo programa Enseñanza Bíblica, que Dios os guarde, que Dios os cuide, y que la paz de Dios esté con todos ustedes, y que os vaya y que el Espíritu Santo os acompañe. Os digo al próximo programa Enseñanza Bíblica. Shalom.